En el corazón de la ciudad, donde el eco de los pasos se mezcla con el murmullo de mil historias, había una melodía que se negaba a desaparecer. Era la de Tomás y su viejo violonchelo. Cada tarde, sin falta, se instalaba en la misma esquina de la plaza adoquinada. Pero no estaba solo. A su lado, siempre, colocaba una silla de madera, vacía. Para los transeúntes habituales, era parte del paisaje urbano, el músico y su silla fantasma. Algunos susurraban que esperaba a un amor perdido, otros que era una excentricidad de artista. La verdad, como la música de Tomás, era mucho más profunda y melancólica. Un cartelito de cartón, escrito con una caligrafía temblorosa, colgaba del respaldo de la silla, reservado. Los niños se acercaban curiosos, preguntando para quién era, y Tomás siempre sonreía con una tristeza infinita en los ojos y respondía lo mismo, por si ella vuelve. Esa frase flotaba en el aire, cargada de una esperanza tan frágil como las cuerdas de su instrumento. Tocaba piezas que parecían conversaciones suspendidas en el tiempo, notas que buscaban a alguien entre la multitud. Cada aplauso, cada moneda que caía en su estuche abierto, era un recordatorio de que la vida seguía, pero la suya parecía haberse detenido en una tarde lejana. Esa tarde en particular, el cielo amenazaba con llorar. Una llovizna fina comenzaba a mojar el pavimento, creando un velo gris sobre la ciudad. La gente apresuraba el paso, buscando refugio. Tomás, sin embargo, no se movió. Siguió tocando, como si la lluvia fuera parte de su concierto privado. Fue entonces cuando la vio. Una mujer, con un paraguas rojo que era una mancha de color en el día gris, se detuvo frente a él. No lo miraba a él, sino a la silla. Se llamaba Clara, y aunque Tomás no lo sabía, su alma también estaba buscando un refugio. Clara dudó un momento, observando el cartelito de reservado. Algo en la música de Tomás, una mezcla de dolor y anhelo, la había atraído. Era como si el violonchelo contara su propia historia. Finalmente, con una audacia que ni ella misma entendía, se acercó. ¿Puedo?, preguntó, su voz apenas un susurro por encima de la música y la lluvia. Tomás dejó de tocar. El silencio repentino fue más ruidoso que cualquier nota. La miró, sorprendido. Nadie, en todos esos años, se había atrevido a preguntar. Todos asumían. Asintió lentamente, un gesto casi imperceptible. Clara se sentó. La madera estaba fría y un poco húmeda. Se sintió como una intrusa, profanando un espacio sagrado. El silencio se alargó, incómodo. Tomás apoyó el arco sobre sus rodillas y finalmente habló. Nadie se había sentado nunca, dijo, su voz rasposa por el desuso de la conversación. Todos piensan que espero a una mujer, continuó, casi para sí mismo. Clara no respondió, simplemente esperó. Había algo en ese hombre que le decía que necesitaba hablar, que la silla no solo estaba vacía de una persona, sino llena de palabras no dichas. Se llamaba Elena, comenzó Tomás, y la historia empezó a brotar como un río contenido por demasiado tiempo. Era mi hija, tenía 7 años. Contó cómo cada tarde, después del colegio, Elena corría a esa misma plaza para escucharlo tocar. Se sentaba en esa misma silla, dibujando en su cuaderno mientras él practicaba. Era su público más fiel, su inspiración. Su risa era la melodía más hermosa que Tomás había conocido. Hablaba de ella en presente, como si Elena estuviera a punto de aparecer por la esquina, con su mochila de colores y su sonrisa llena de vida. Habló del accidente. Una tarde soleada, un conductor distraído, un instante que lo rompió todo. Desde ese día, el mundo de Tomás se quedó sin música. Guardó el violonchelo y se encerró en un silencio tan profundo como su dolor. Pero el silencio era insoportable. Un día, sintió un impulso irrefrenable. Sacó el violonchelo, cogió la sillita de Elena y volvió a la plaza. No para ganar dinero, sino para seguir su ritual. Colocaba la silla por si ella volvía, una negación desesperada, una forma de mantenerla viva en su pequeño universo.
Tocar para la silla vacía era su manera de seguir hablándole, de decirle que no la había olvidado. Clara escuchaba, y las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Ella también había perdido a alguien, su hermano, hacía apenas unos meses. Entendía ese vacío, esa necesidad de aferrarse a un ritual para no desmoronarse. Comprendió que la silla no esperaba el regreso físico de Elena, sino que era el escenario de un duelo que nunca había comenzado. Tomás nunca se había permitido llorar de verdad, nunca se había despedido. La silla era un ancla a un pasado que se negaba a soltar. Ella no va a volver, Tomás, dijo Clara con una suavidad infinita. La frase, tan simple y tan brutal, quedó suspendida entre ellos. Tomás la miró, y por primera vez en años, la coraza de su negación se agrietó. Sus ojos se llenaron de un dolor puro, sin filtros. Y entonces lloró. Lloró por su hija, por los años perdidos, por la música que solo expresaba una parte de su pena. Clara no dijo nada más. Simplemente se quedó a su lado, en la silla de Elena, compartiendo el peso de su silencio y de sus lágrimas. Su presencia no era para llenar el vacío, sino para darle permiso a ese vacío de existir, de ser reconocido. Cuando la lluvia cesó y las primeras luces del atardecer tiñeron el cielo de naranja, Tomás dejó de llorar. Respiró hondo, un aliento que parecía el primero en mucho tiempo. Miró a Clara y luego a la silla. Por primera vez, no la vio como el lugar de Elena, sino simplemente como una silla vacía. Una silla que ahora guardaba el eco de una confesión, el inicio de una despedida. No era el final del dolor, pero era el principio de algo nuevo, la aceptación. Tomás cogió su violonchelo y tocó una nueva melodía. Ya no era una canción de espera, sino una de recuerdo. Era una nana triste, pero con un matiz de paz, una despedida que por fin encontraba su voz. Clara sonrió entre lágrimas. Sabía que Tomás seguiría yendo a la plaza, pero que algo fundamental había cambiado. Al día siguiente, cuando Tomás llegó a la plaza, colocó su estuche en el suelo, pero la silla de madera se quedó en casa. En su lugar, el cartelito de reservado ya no estaba. La música seguía fluyendo, pero ahora no buscaba a nadie entre la multitud. Ahora, simplemente, era. Y en su belleza melancólica, contaba la historia de una silla que, al ser ocupada por una extraña, por fin había cumplido su propósito, dejar que un corazón roto comenzara a sanar. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirla. A veces, una simple conversación puede cambiarlo todo. Hasta la próxima.